con la clase. Ahora sí. Lo que vamos a ir haciendo el día de hoy es terminando de incorporar algunos conceptos de este capítulo introductorio de lo que es la estadística, ¿no? Nosotros habíamos partido la pasada clase de algunos conceptos básicos, ¿no? Habíamos dicho que antes de definir a la estadística como tal, es bueno definir a una población de estudio, a un universo. Ese universo lo habíamos definido como U y era un conjunto de elementos. Estas podían ser personas que viven en Bolivia. Habíamos dicho que es importante definir siempre esta población o este universo de la manera más precisa en cuanto a tiempo, en cuanto a tema, en cuanto a espacio, para decir exactamente de dónde vienen, de cuándo nos interesa esta población y posiblemente algunas características de esta población, ¿no? Los perros callejeros en el Alto, los bebedores en las calles de Villa Fátima, ¿no? Y así. Habíamos luego dicho que cada una de los elementos que conforman esta población, que son las llamadas unidades de análisis, también tienen características, o bueno, tienen características que nos pueden interesar, ¿no? Estas unidades elementales o unidades de análisis básicamente podrían tener muchas características que para nosotros le vamos a empezar a llamar variables, que son de nuestro interés, ¿no? Una persona que vive en Bolivia nos puede interesar la edad, el sexo, los años de educación, si se encuentra ocupado o no se encuentra ocupada, etcétera, ¿no? Son muchas de las características que podríamos estar interesados. Y a partir de eso habíamos dicho que es la estadística, ¿no? La estadística era la gramática de las ciencias, es el arte de contar una historia con datos. Una definición más de internet nos decía que la estadística es un proceso, pues es parte de la matemática y estudia el proceso aleatorio y genera las leyes de probabilidad, ¿no? Acá había una palabra importante que era el concepto de variabilidad, ¿no? La estadística finalmente igual estudia eh, eh, la variabilidad dentro de la información, ¿no? Lo que nos queda ahora es seguir un poco indagando en algunos conceptos que son importantes en la estadística. Hay muchos conceptos que los vamos a ir desarrollando seguramente a lo largo de la materia. Así que podemos ya, yo creo que empezar con este segundo concepto que serían algunos más que métodos en estadística podemos introducir como las fases, ¿no? Las fases en un diseño, ¿no? Las fases en un diseño estadístico. Bueno, las fases en la estadística, ¿no? Las fases en la estadística, después de esto podríamos ver incluso, tal vez en vez de métodos, la clasificación de la estadística, clasificación en estadística o clasificación de la estadística. Y ya poder ir indagando en los otros puntos. Lo primero, en esto de las fases en la estadística, ¿no? Principalmente para la parte social, digamos, ¿no? Principalmente en la social. En la social. Podemos entender que hay distintas fases y la primera nace por entender el problema que uno quiere estudiar, ¿no? Uno llámelo planteamiento de problema, ¿no? Puede ser el planteamiento del problema. O para nosotros, un término mucho mejor sería la pregunta de investigación. El primer paso que debiera uno seguir es qué es lo que quiere resolver o qué es lo que quiere o cuál es el problema que tiene
en adelante, ¿no? Respecto a alguna problemática en particular, ¿no? Nosotros ahí habíamos puesto en algunos casos, ¿no? Nos interesaría saber, estudiar los venezolanos migrantes en Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo incorporamos esto en una pregunta de investigación? Uno podría decir, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vida de los venezolanos migrantes en Santa Cruz? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la cantidad de perros callejeros en el Alto? ¿No? Estamos asociando una necesidad de información a una población fija. ¿No? Y eso está muy relacionado a los problemas de investigación que uno pueda tener, ¿no? Si la población fuera las víctimas, las mujeres víctimas de violencia en el barrio de Cotacota, podríamos preguntar, ¿no? Como una pregunta de investigación, eh, ¿cuáles serán los determinantes o las causas que acompañan a que de alguna manera tienen las mujeres víctimas de violencia en el barrio de Cotacota, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes previos, digamos, a ese tipo de violencia que han sufrido? Las niñas que trabajan en las calles de Bolivia podríamos preguntar cuál es la condición de educación de estos niños que trabajan en la calle, ¿no? Para saber si es que hay algún tipo de costo en la educación respecto de la decisión de trabajar, ¿no? O la necesidad de trabajar en cualquier caso, ¿no? Ya la primera parte nos da nos plantea una duda, digamos, respecto a lo que nosotros queremos hacer. Y este planteamiento del problema, ¿no? Y este planteamiento del problema, pregunta de investigación, voy a, poner, voy a ponerlo acá, puede ser, puede tener, ¿no? Puede tener, puede tener, puede tener solamente el interés, ¿no? Componentes, puede tener componentes estrictamente descriptivos. ¿No? Esto de descriptivos lo tendríamos que entender en el estricto sentido de describir, ¿no? Yo solamente quiero entender y describir a una población, ¿no? Yo solamente quiero describir una población, ¿no? ¿Cuáles serán las características de los perros callejeros en el Alto? ¿No? ¿Cuáles serán las características de salud de los perros callejeros en el Alto? Lo único que me interesa es conocer el estado de salud de los perros callejeros en el Alto. No me interesa contarlos, ¿no? Estoy simplemente describiendo a la población en ámbitos de salud o tal vez en un ámbito simplemente de conteo, ¿no? Puede tener componentes estrictamente descriptivos, ¿no? Solamente quiero describir. ¿Cuáles serán las características de las mujeres en condiciones de trata y tráfico? ¿No? Igual, el objetivo es simplemente describir. Entonces, un componente dentro de una pregunta de investigación puede ser estrictamente descriptivo o basado en encontrar una relación, ¿no? O plantear una relación entre variables. O una relación la pondremos ahí, entre paréntesis, entre variables, ¿no? Lo que estamos señalando acá son dos cosas muy distintas. Una cosa es querer describir a la población, ¿no? Una cosa es querer describir a una población, ¿no? Yo quisiera saber ahorita, por ejemplo, cuál será las características de los estudiantes de la materia de estadística social. Esa es una pregunta estrictamente descriptiva. Yo podría hacer un cuestionario y les pregunto su edad, su sexo, el año que han culminado la secundaria, tal vez algo más cualitativo y les podría preguntar la motivación por la que han decidido estudiar estadística social, ¿no? Simplemente estoy recolectando información que me permite describir eh, o conocer, digamos,
o conocer más acerca de mi población y sus unidades elementales. Eso tiene carácter estrictamente descriptivo. Pero otras preguntas de investigación que son muy interesantes, ¿no? Y que se utiliza mucho en la parte social, ¿no? En la parte educativa, en la parte de las ciencias sociales en general, está vinculado a esta segunda parte, ¿no? Que está basada en encontrar o plantear una relación entre variables. Cuando yo hablo de esta relación entre variables, podríamos entender en querer explicar cómo una variable X está afectando a otra variable, digamos, a una variable Y, por decir, ¿no? Voy a escribirlo esto mejor en una fórmula. Ya. Cómo una variable X afecta a otra variable Y, ¿no? Cómo están relacionadas, ¿no? Incluso podríamos pensar que hay relación entre las dos, pero para ponerlo inicialmente sencillo, es cómo la variable X afecta a la variable Y. Yo podría pensar ahí en relaciones entre variables para responder o para buscar justamente para plantear esa pregunta en mi investigación, ¿no? Quiero, por decir, saber si, en el caso del curso, digamos, ¿no? De los estudiantes en la materia de estadística social, quisiera saber cuánto influye el horario de la materia, ¿no? De las 7:30 a la participación de los estudiantes en la sesión, digamos, ¿no? Quisiera saber por qué existen más mujeres inscritas en la materia, bueno, existen mayor cantidad de mujeres matriculadas en la carrera de trabajo social, ¿no? Hay una pregunta de relación y causa, digamos, ¿no? Hay una pregunta ahí de ese estilo, ¿no? Quisiera saber cómo el COVID está afectando el aprendizaje virtual en los niños de primaria o en los niños de curso inicial, ahora, ¿no? Pensando en nuestras poblaciones, yo quisiera saber de alguna manera quisiera saber eh, si existe alguna relación respecto a no sé, respecto a la vivencia generacional, ¿no? Quisiera saber cómo, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, ¿no? Quisiera saber si existe alguna relación de la violencia que están viviendo estas familias ahora respecto a la violencia que vivían una generación atrás, digamos, los padres de estas mujeres o de sus parejas violentas, ¿no? Quisiera saber si existe alguna relación, digamos, en eso. Así que este segundo componente que plantea otro tipo de desafíos, ¿no? Va más allá del carácter descriptivo. ¿No? No solamente quiere describir, quiere encontrar una relación entre X y Y. Esa relación puede ser muy fuerte, ¿no? Puede ser muy difusa, ¿no? Es rara de encontrar. Y hay muchos términos en estadística para entender esta relación, ¿no? Puede ser una relación completamente, no sé, o sea, puede ser una relación completamente casual, digamos, ¿no? Sucede, no sé, son las 9 de la mañana y por eso hay luz, digamos, ¿no? Hay una relación entre hora y luz, ¿no? Y la luz del día, ¿no? Es una relación casual, ¿no? Hasta determinística tal vez. Y hay otras relaciones que son mucho más duras o mucho más directas, que son las relaciones causales, ¿no? Que efectivamente X está causando a Y, ¿no? Que X está causando a Y, ¿no? Entonces, y existen diferentes formas de comprobar eso, ¿no? Ese es el segundo grupo de estudio que nos interesa, ¿no? Las relaciones. Ahora, para perseguir lo descriptivo o lo relacional, hay todo un mundo en técnicas estadísticas y en consideraciones que uno tiene que tener. Está bien, el primer paso es esto que lo hemos llamado plantear el problema. El segundo paso es la recolección de evidencia, ¿no? La recolección de evidencia o datos, ¿no? Una vez que yo ya
Bueno, tal vez incluso antes de este segundo paso voy a volverlo esto un tercer paso. Perdón, voy a volverlo esto un tercer paso. Me estoy olvidando de uno segundo que es muy, muy importante. El segundo paso, después de haberse planteado la recolección de información, debería ser lo que normalmente llamamos a veces en los estudios, esto del marco teórico, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar el estado del arte, del arte o la revisión de literatura. El estado del arte o la revisión de la literatura. Este segundo paso está muy vinculado a entender, ¿no? Entender cómo otros autores respondieron, respondieron, respondieron al problema planteado. Entender cómo otros autores respondieron al problema planteado. Eso nos debería ayudar, este componente del marco teórico, o lo que para nosotros va a ser el estado del arte o la revisión de literatura. Deberíamos buscar documentos, papers, escritos, tesis, libros, ¿no? Que documenten o que estén vinculados a la pregunta de investigación que nosotros estemos haciendo, ¿no? Para entender cómo han respondido a esa pregunta, qué han hecho, ¿no? ¿Qué metodología han seguido, qué hallazgos han tenido, qué problemas y qué recomendaciones han tenido a partir de su estudio. Este segundo punto es crítico porque nos va a dar una idea de cuán bien planteada está nuestra pregunta en algunos casos, ¿no? Capaz que nuestra pregunta de investigación ya ha sido respondida por alguien en la misma población, o tal vez en otra población, y eso nos puede dar mayores insumos para hacer tal vez un estudio de réplica, ¿no? Pero este segundo punto es muy importante en cualquier estudio estadístico, ¿no? Es la revisión de literatura y el estado del arte, ¿no? Este punto nos habla y nos plantea de que no todo está, o sea, no lo que hagamos ahora es algo relativamente novedoso, digamos, sino que no vamos a inventar la pólvora, ¿no? Sino que es necesario abrirnos y mirar cómo otras personas han encarado un problema similar al nuestro, ¿no? Y ahí la era de la tecnología nos plantea una búsqueda muy, muy fuerte utilizando el Internet para hacer esto, ¿no? Antes era algo más complicado porque teníamos que obtener acceso a revistas científicas o documentos en tesis, o una revisión un poco más presencial en las bibliotecas. Ahora es mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos saber el caso de los migrantes venezolanos en Bolivia, digamos, ¿no? Lo que uno hace es simplemente, uno podría hacer, y ahí igual hay criterios de búsquedas, hay mecanismos de sugerencia de cómo pueden hacer eso. Podríamos pensar, ¿no? Estado de situación de los migrantes, de los migrantes venezolanos, ¿no? En Bolivia, ¿no? Si quisiera entender algo y ver si alguien ha escrito algo respecto a esto. Hay un estudio, ¿no? Situación de los migrantes, refugiados y venezolanos en Bolivia, ¿no? Podría entrar a ver qué hay ahí. A ver, mientras va cargando. Ahora, en estos procesos de revisión de literatura, lo que se recomienda ampliamente es ver
ver muchos documentos para entender esto, el problema y un poco la perspectiva de otros autores, ¿no? Y tratar de buscar siempre instituciones confiables, ¿no? Y por confiables a veces es documentos vinculados a organismos internacionales. Es un ejemplo, este es un documento de la OEA, o documentos vinculados a universidades o a centros de investigación, ¿no? O en revistas científicas, ¿no? Porque si no, podemos toparnos con muchos documentos que no necesariamente tengan un rigor científico por detrás, digamos, ¿no? Capaz que lleguemos a un blog de una persona que tiene una opinión respecto al tema. Y lo importante es tratar de buscar estos documentos que si bien es cierto tienen opiniones, también tienen contribución con datos, ¿no? Pues acá es un documento que tiene ciertos puntos, hay una revisión, y aquí hay mucha evidencia que ya está describiendo esta población, por ejemplo, ¿no? Habría que entender de qué año es esto. Nos dicen que hay 10.000 migrantes y refugiados venezolanos eh, en Decía Bolivia. que 2020. Sí, alguien comentó algo, perdón. Sí, Listen decía que es del 2020. Ya, gracias. Si no, entonces es relativamente pertinente, tiene estadísticas muy básicas, ¿no? Hay más de colección fotográfica, pero hay información que uno podría utilizar, ¿no? Hay información legal. Así que el punto de esto de la revisión de literatura y el estado del arte es algo necesario, ¿no? Si fuera descriptivo, han visto, hemos encontrado relativamente fácil un documento vinculado a esto, ¿no? Si fuera una pregunta más de tipo relación, ¿no? De tipo XY, ahí igual, ¿no? Tal vez la búsqueda va a ser un poquito más complicada, pero igual se puede encontrar documentos, ¿no? Uno pudiera, por ejemplo, estar interesado en saber cuál ha sido el efecto, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto del bono Juancito Pinto en los niños, digamos, ¿no? En los niños de colegio, o los efectos del desayuno escolar en los niños de colegio, ¿no? Tener una relación de causa, pensando que el bono Juancito Pinto tenía algún tipo de vínculo para que los niños no sigan inscritos en el colegio, ¿no? O asistan al colegio. Ahora en el tema virtual habría que ver cuál es ese efecto. Entonces uno podría decir, nuevamente me voy al internet y quisiera saber, ¿no? Podemos utilizar diferentes palabras ahí, tal vez impacto, ¿no? Impacto del bono Juancito Pinto, digamos, ¿no? Aquí hay un resumen en una revista indexada de Cielo y dice el impacto del bono Juancito Pinto. Un análisis a partir hay algunas referencias de tablas, gráficos y otras cosas, ¿no? Hay un documento en el Banco Central de Bolivia que nos dice la evaluación de impacto del bono Juancito Pinto en Bolivia. Un documento en la Embajada de Colombia respecto a lo mismo. Un documento igual de evaluación de impacto eh, en una revista económica que es esta del REPEC. Otro documento en ResearchGate, que es otra página que documenta muchos estudios de investigación. Y como ven, aparecen, ¿no? Muchos documentos. Ahora, seguramente no todos no han usado la misma información y la misma metodología, y eso hace parte de resolver nuestra pregunta de investigación, ¿no? Entender cómo otros autores han encarado el mismo problema. Eso hace nuestro segundo punto, que es el estado del arte o la revisión de la literatura. Nuestra tercera parte o nuestra tercera pata en esta parte de la recolección de información estadística está planteada en la metodología. Metodología. Que es, eh, que es básicamente describir, ¿no? Describir la manera, la manera en que se responderá
responderá el problema, ¿no? Tengo un problema. El estado del arte me ha ayudado a saber cómo otros autores han respondido a ese problema o esa pregunta de investigación. La metodología me va a ayudar a describir la manera en que yo, como autor, voy a responder el problema. Responderá el problema. El problema. Y en esto de la metodología, dependiendo de las herramientas que uno tenga, puede ser muy amplio, puede ser se puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy complejo, se puede utilizar muchas técnicas estadísticas que existen ahí. Nosotros en la materia vamos a aprender alguna de ellas, ¿no? En esta de estadística, nosotros vamos a concentrarnos mucho en la estadística descriptiva, ¿no? En la parte de simplemente describir, ¿no? Pero la rama, o la estadística tiene muchos componentes orientados a la parte de la relación, e incluso el proceso descriptivo se puede volver muy complejo con algunas herramientas estadísticas, ¿no? Entonces la metodología nos va a ayudar justamente a eso, ¿no? A ver cómo vamos a responder el problema. Una vez que hemos definido cómo vamos a responder el problema, ¿no? Puede ser, voy a hacer tablas y gráficos a partir para describir a la población, voy a definir variables y lo voy a hacer, digamos. Otro podría ser, voy a buscar algún modelo estadístico que me permita encontrar la relación entre el bono Juancito Pinto y por decir, cuando los niños asisten a las farmacias, digamos, ¿no? Entender si el bono Juancito Pinto reduce o no la automedicación de las personas, digamos, ¿no? Una pregunta muy rebuscada tal vez, pero uno podría pensar en eso y ver cómo plantea o responder esa pregunta. Y eso es justamente lo que tenemos que definir en la parte de la metodología, ¿no? Probablemente el punto 1 y el punto 2 son habilidades que hay que trabajar, hay que perfeccionar. En la parte 3 es igual, requiere igual un poco tener más precisión de los métodos que uno podría utilizar. Y ahí, a partir de eso, recién aparece nuestro punto 4, que es la recolección de la evidencia o los datos, ¿no? Ya estamos en una parte mucho más aplicada, y es, dado que he planteado cierto modelo, cierto método, voy a recolectar información. Busco datos, recolecto evidencia. Este proceso puede ser, ¿no? Puede ser de fuentes primarias. Esta recolección de evidencia puede ser de fuentes primarias. A esto de fuentes primarias llámese una recolección propia, la llamaremos, ¿no? Nosotros decidimos hacer nuestra encuesta, nuestro estudio, y vamos a recolectar nosotros nuestros datos con nuestras herramientas. Eso vamos a llamarle fuentes primarias, ¿no? Nosotros, en nuestro estudio, recolectamos la información, ¿no? Es una recolección propia hecha por nosotros. O también la recolección puede ser, ¿no? de fuentes secundarias. La recolección puede ser de fuentes secundarias. Esto de fuentes secundarias está muy vinculado a bases de datos, ¿no? Bases de datos o reportes de terceros, ¿no? De terceros. Las fuentes secundarias son evidencia que ya se ha recolectado, ¿no? Bases de datos o reportes, lo vamos a poner ya recolectados. Más que terceros, para no entrar en esto de secundarios y terceros, ¿no? Las fuentes secundarias son bases de datos o reportes ya recolectados, ¿no? Ya se levantó la información y nosotros vamos a utilizar esa información, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera saber el estado respecto violencia de las mujeres en Bolivia, ¿no? Quisiera saber
hombres y mujeres, digamos, ¿no? Si sufren tipos de violencia psicológica, sexual o física, ¿no? Quisiera saber eso. Este punto me plantea, bueno, yo quisiera hacerlo, en la metodología puedo decir, yo quisiera hacerlo a través de una encuesta, o yo quisiera, bueno, es encontrar un estudio que me permita describir esta población, generar indicadores y a partir de eso entender cómo está la violencia. En la recolección de evidencia, yo debería plantear y decir, bueno, para que esto funcione tengo que hacer encuestas en toda Bolivia y definir a mi unidad de análisis que podrían ser las mujeres y hombres de cierto corte de edad. Y resulta un poco caro tal vez hacer esto. Voy a aquí usar otra pantalla. O podría buscar estudios que ya hayan hecho esto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podríamos partir por el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, como una fuente de información para responder estas preguntas. Uno esperaría que haya información que me ayude acá. Uno pone INE o INE Bolivia, es la página del INE, ine.gov.bo, ingreso a esta página. Y bueno, si mi foco estaría en estadística de violencia, necesito entender qué información me da acá, digamos. Tienen un buscador, podría poner acá violencia, ¿no? Violencia. Y ver qué tiene el INE que ofrecerme con esa palabra clave, ¿no? Resultados para violencia, ¿no? Violencia doméstica basada en registros administrativos, ¿no? Ahorita vamos a explicar qué son este tipo de cosas. Violencia ciudadana, violencia doméstica 2019. Hay varias estadísticas de violencia al parecer, ¿no? Yo podría utilizar tal vez acá esto como una fuente de información, ¿no? Para entender más acerca de dónde vienen sus datos, puedo entrar a este enlace que es el más reciente, del 2020. Estadísticas de violencia. Bueno, no nos dice nada. Bueno, es una actividad en el calendario que ellos tienen, ¿no? Que recién la van a publicar el 27 de agosto, ¿no? Así que esto está muy rezagado. Acá dice algo de estadísticas sociales, capaz que aquí puedo encontrar algo. Estadísticas sociales, busco. Acá hay algo con género, ¿no? Capaz que aquí exista eso. O seguridad ciudadana. Estos procesos siempre son procesos de búsqueda, ¿no? En estadísticas de género, aquí hay introducción, cuadros estadísticos, boletines. Me voy a cuadros estadísticos. Y no hay nada, ¿no? Sigo buscando, sigo teniendo ahí problemas. Me voy tal vez a seguridad ciudadana. Ya, aquí hay muchos temas en seguridad ciudadana. Veremos qué existe. Encuestas y registros administrativos, ¿no? Y acá hay varios cuadros. Violencia doméstica, ¿no? Capaz que esto me funcione. Violencia doméstica. Y aquí me empieza a revelar algo, ¿no? Al parecer hay una encuesta de prevalencia y características de violencia contra las mujeres que se ha realizado en 2016. Ya es algo, ¿no? Ya tenemos información al menos de un estudio vinculado a violencia, enfocado en mujeres principalmente. Y acá hay algo de esos resultados, ¿no? A nivel de Bolivia, mujeres de 15 años o más de edad en situación de violencia de pareja por área, ¿no? Seguro urbano-rural, según tenencia y calidad de la vivienda, ¿no? El INE está planteando que hay algún tipo de relación en cuanto a la tenencia de la vivienda y el área en cuanto a situación de violencia, ¿no? Parecería que es importante saber, según el tipo de vivienda, si es propia, alquilada, ¿no? Todas las condiciones y área, hay algún tipo de relación. Nos está planteando esa pregunta abierta acá al INE, ¿no? O las otras preguntas que están acá, ¿no? Los otros documentos. Ya tenemos, uno podría decir, bueno, encuesta de prevalencia y características de violencia. Tal vez, lejos de tener ya los cuadros que el INE genera, sería importante tener esta base de datos, esta encuesta, ¿no? Tener los registros de cada una de las personas que han entrevistado para hacer yo mis propios cuadros, ¿no?
y utilizar mi programa estadístico y buscar mis respuestas, ¿no? Como sé que esta encuesta existe, puedo irme a esta pestaña del INE que dice censos y banco de datos, bases de datos, y aquí hay bases de datos de encuestas sociales. Censo y banco de datos, bases de datos de encuestas sociales. Hago clic ahí y me va a llevar esto a un reporte de bases de datos. Aquí hay una encuesta a hogares del 2019, encuesta a niños y niñas que trabajan o que trabajan, está bien, el 2019, el 2016, encuestas de empleo. Y si vamos más abajo, aquí está, la encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres. Esta es la que habíamos visto, pero acá me acabo de dar cuenta que hay mucha información adicional. Voy a decir, bueno, quisiera yo descargarme esta base de datos para entender más a fondo el tema, ¿no? Dado que estoy haciendo mi estudio sobre eso. He hecho clic y debería empezar a descargarse, asumo, en un momento más, ¿no? Bueno, descargar la base de datos. Y ya está. No se está descargando la base de datos. Entonces, este proceso de recolección de información es un proceso de los más pesados a veces, porque si fuera recolección propia, es hacer una encuesta, ¿no? Y hacer una encuesta es un proceso muy igual largo, es un tema nuestro, vamos a aprender a hacer esto de recolección de información. Y las fuentes secundarias también son un insumo, ¿no? Son un insumo importante. Ya, a ver, alguien había levantado la mano, tal vez acá podemos igual generar un espacio antes de seguir con los siguientes pasos. No sé si tiene alguien algún comentario, pregunta, duda. Ahí Jenny Laura tenía levantada la mano. Sí, nada, nadie. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Todo claro? Ya, Elba, adelante. Licenciado, ¿podría volver a explicar el punto 2? Claro, ya, sí. Ya, entonces, nuestro segundo punto, esto del estado del arte o la revisión de literatura, es básicamente la búsqueda de documentos que ya hayan sido escritos o reportes que ya hayan sido escritos o informes que estén muy vinculados a la temática de interés que yo tenga. A partir del planteamiento del problema, ¿no? Si mi problema, en base a los temas que habíamos visto acá, ¿no? Es esto de los perros callejeros en el Alto, ¿no? ¿Qué tal si mi pregunta de investigación fuera cuáles serán las condiciones de los perros callejeros en la ciudad del Alto, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones de los perros callejeros del Alto? Este segundo punto lo que me dice es cómo otros autores han logrado eh, responder esa pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de los perros callejeros en el Alto? Dado que yo quiero escribir un documento o saber más al respecto, lo que debería plantearme este segundo punto es buscar ese tema en internet, en alguna biblioteca y ver cómo han respondido ese tema, ¿no? Puedo buscar en internet, irme al Google y decir, ¿no? Estado de los perros callejeros, ¿no? Perros callejeros en el Alto, ¿no? En el Alto. Posiblemente no exista un estudio muy similar, digamos, ¿no? Hay un estudio de Ecuador respecto a la estimación de perros callejeros, ¿no? Es lo que me sale. Determinación del estado de bienestar de perros callejeros. Capaz que este sea útil porque me está planteando un mecanismo para determinar el estado de bienestar. Seguramente hay algo interesante ahí. La razón, la prensa que también puede ser referencial, no es de las mejores fuentes, pero puede ser referencial. Me dicen
que hay una actividad vinculada a comedores para perros callejeros en 14 distritos del Alto seguramente. Y bueno, hay más noticias que otra cosa. Aquí lo que importante sería vincularlo a estudios de investigación. Acá, ¿no? Economy.com.bo. En Bolivia existen 780.000 perros callejeros, ¿no? Ya tengo ahí algo de información. Es un proceso de recolección de información, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta revista dice determinación del estado de bienestar en perros callejeros en 2 centros urbanos de Chile, ¿no? ¿Qué tal si mi objetivo fuera justamente este, ¿no? Quiero conocer el estado de situación. Acá me están planteando una variable, bienestar, ¿no? Quiero conocer el estado de bienestar de los perros callejeros en el Alto. Para hacer esto, la pregunta es cómo voy a definir bienestar. Yo podría apoyarme en este documento y decir, bueno, siguiendo el documento de los autores Chávez y Clementi, yo voy a definir el estado de bienestar como, ¿no? Y aquí veo cómo estos autores han definido el bienestar, ¿no? Reviso el documento, entiendo acá, por ejemplo, ¿no? Bienestar en animales de compañía, ¿no? Ellos han hecho una revisión de lo que es bienestar, ¿no? Varios autores diferentes han profundizado esto, el concepto de bienestar mental, el concepto de bienestar físico, el ambiente. Y nos dice, ¿no? El bienestar natural se mide en función de la oportunidad que tienen los animales de expresar su comportamiento natural, ¿no? Si voy más abajo, en algún momento seguramente define alguna característica de cómo, aquí está, ¿no? Sus materiales y sus métodos, dónde han hecho el estudio. Acá está la metodología que han seguido, las variables que han decidido evaluar. Por ejemplo, ellos han decidido evaluar la condición corporal, el estado de la piel, la dificultad motora, las enfermedades respiratorias, la reacción hacia el observador. Yo quisiera, tal vez pudiera emular este mismo documento y plantear y hacerlo en el Alto, por ejemplo, ¿no? Ya que ya tengo una referencia de que alguien ha hecho algo similar, tal vez en otro lugar, pero lo ha hecho, ¿no? Pues yo podría tal vez basarme en esto o buscar más documentos similares y generar mi propio criterio de evaluación de bienestar, ¿no? Este segundo punto me da pautas justamente para eso, ¿no? Para entender cómo otros autores han resuelto el problema. Y esa información me debería ayudar a plantear cómo yo lo voy a hacer, ¿no? Y cómo yo lo voy a hacer está en la metodología, ¿no? Ahí, estado del arte o revisión de literatura son procesos dentro de esta idea, pero persiguen cosas distintas, ¿no? Seguramente cuando estén en la materia de metodología de la investigación van a volver a ver muchos de estos puntos. Pero en general este segundo punto está orientado justamente en eso, no entender cómo otros han resuelto el problema. El estado del arte normalmente es entender hasta qué punto, ¿no? Cómo estudios similares han ido respondiendo diferentes preguntas hasta llegar a un punto, digamos, es una recolección de evidencia. Y la revisión de literatura es un poco más ligera porque lo que nos dice es lo que acabamos de hacer, ¿no? Como buscar estudios similares y ver qué han hecho, ¿no? Entonces, el estado del arte es ver una evolución a la respuesta de un problema, ¿no? Y ahí Karen tenía igual levantar la mano. Adelante. Patricia también creo. Elba, perdón. No sé si alguien más tiene algún comentario. Karen, Elba, Jenny Laura, creo que igual la tiene desde hace rato levantada. ¿No? ¿Todo claro hasta el momento? Ta. Ya, ejemplos de metodología. Eh, ahí es muy amplia, ¿no? El tema de metodología, de cómo va a responder el problema, es muy amplio y depende de la temática, ¿no? Puede ser algo muy descriptivo, ¿no? Podemos simplemente calcular eh, promedios, sacar diagramas de barra. Ahí, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de un problema puede ser
Eh, el problema o la pregunta es, ¿quién ganará en las elecciones subnacionales del 7 de marzo en el municipio de La Paz o en el municipio del Alto? ¿No? Una pregunta de investigación muy sencilla, ¿no? ¿Quién ganará? Estado del arte o revisión de la literatura, podemos entender, ¿no? Un constructo social de cómo se ha comportado el Alto en las últimas elecciones o La Paz en las últimas elecciones, algunos estudios de opinión, no sé, la construcción de la identidad social en estos dos municipios en el tiempo, y uno puede tener una idea de cuál es la corriente. La metodología nos diría, bueno, ¿cómo respondemos a esa pregunta de quién ganará el 7 de marzo? Y la respuesta lógica en algunos casos, y la que eligen muchos candidatos, es una encuesta, ¿no? Por eso el Tribunal Supremo Electoral dice, las encuestas electorales son válidas, ¿no? Hagamos una encuesta, vayamos a las casas y preguntemos a los que están habilitados para votar por quién van a votar, y eso va a ayudarnos a responder, ¿no? Esa pregunta de quién puede ganar. Eh, Hacen una encuesta, visitan las distintas muestras que tengan en su encuesta, preguntan y sacan sus resultados, ¿no? Ahí la recolección de esos estudios son visitar las casas, hacer todo su protocolo detrás de eso, y sacan los resultados vinculados justamente a eso, ¿no? Va a ganar A, B o C, digamos, ¿no? Ahí la metodología estaba orientada en eh, hacer una encuesta, ¿no? La metodología era recolectar una encuesta en la ciudad de La Paz o en la ciudad o en el municipio de La Paz o en el municipio del Alto, vinculado al pulso electoral, digamos, ¿no? Ese es un campo de acción, digamos, ¿no? Recolectar encuestas, y las encuestas normalmente tienen por detrás generación de indicadores, ¿no? Podría ser uno de los casos. Generación de indicadores y encuestas. Otras metodologías que existen para responder preguntas dependen de las preguntas también, digamos, ¿no? Uno podría querer saber cómo se relaciona el bono Juancito Pinto con la asistencia escolar, digamos, ¿no? Entonces ahí van a ver en los documentos que existen métodos que se llaman normalmente así, estos métodos de regresión, donde uno trata de encontrar cómo una variable está afectando a otra, por ejemplo, ¿no? Hay ese tipo de métodos que normalmente se utilizan con variables de relación. Nosotros vamos a ir viendo muchos de estos métodos ya de manera más puntual cuando veamos, ¿no?, esto de la clasificación y cuando empecemos a entrar a los siguientes temas. Ya, así que ahí es cuestión de un poco de paciencia, pero si hay algún problema en particular o algún punto en particular o algún tema del cual quisieran resolver, yo ahí las puedo ayudar con algún método, ¿no?, que podría ayudarles a responder sus preguntas, ¿no? Así que ahí, si tienen dudas, me avisan nomás y yo les puedo ayudar con alguna metodología que pueda ayudar a responder sus preguntas, ¿no? Ya, ¿alguna consulta más antes de seguir a los siguientes puntos? Ya, vámonos al siguiente punto entonces. Una vez que hemos recolectado la evidencia, el quinto paso es un poquito más moroso, y hay autores que dicen que este paso a veces consume el 50% más del 50% del tiempo de un estudio, ¿no? Y voy a poner depurar, eh, depurar, em, depurar la información o depurar la información recolectada. La información recolectada, ¿no? Esta idea de depurar puede tener muchas fases, ¿no? Vamos a, ya, sí, vamos a llamarle depurar la información. Es
en el ejemplo de esto de las mujeres, ¿no? Que veíamos acá, ¿dónde estás? Acá, ¿no? Habíamos encontrado esta encuesta del 2016. Tenemos esta base de datos acá, yo la voy a abrir para que la vean. Una vez que he recopilado la información, ya sea por una encuesta o ya sea, digamos, de una fuente secundaria, el siguiente paso debería ser entender lo que tengo, ¿no? Entender la base de datos que tengo y en algún sentido va a ser depurar esta información, ¿no? Porque yo tengo que conocer la base de datos que estoy obteniendo. Acá está la base de datos, por ejemplo, toda la carpetita que venía. Dice ENNA 2016 SB y esto, ¿no? Tengo que empezar a entender qué archivos tengo acá, qué información es. Esta es una base de datos al parecer. Voy a tratar de abrirla con un programa que tengo. Y es conocer la información que tengo en esta base de datos, las variables, las personas, las categorías. A ver, no me está dejando, pero puedo intentar con otro. A ver, déjenme ver si puedo abrir esta base de datos. Si no, hay que hacer más cosas, pero... Ya está un poquito complicado al parecer. Abrir está en SPSS y bueno, yo no tengo el SPSS instalado. Veremos si uno más use. Ya, a ver, denme un momentito y les muestro esta base de datos. Ya, ahora sí. Ya, por ejemplo, normalmente este proceso es medio lento. La podría haber abierto en otros paquetes si hubiera tenido el SPSS. No estaba en un Excel necesariamente, pero estaba eh, en un SPSS. Lo he abierto con este otro programita que se llama Stata. Y acá tengo la base de datos, por ejemplo, ¿no? Esto de la depuración, vamos a llamarle depuración, tiene varios componentes, ¿no? Puede llamarse depuración, procesamiento y arreglo de la información recolectada, ¿no? El objetivo es entender, gestionar, gestionar la información recolectada. Entender, gestionar, incluso y corregir, lo voy a poner, esto corregir entre comillas, en el sentido de que estadísticamente esto de corregir son procesos de depuración, ¿no? Se ve la consistencia, se critica la información para ver que todo esté correcto, ¿no? Y no hay información sucia. Entonces, el objetivo de este quinto paso es esto, ¿no? Entender, gestionar y corregir la información recolectada, ¿no? Esto lo vamos a llamar la depuración, procesamiento y arreglo de la información recolectada, ¿no? Es medio redundante, pero el objetivo es
Una vez que tenemos nuestra base de datos recolectada de fuentes primarias o secundarias, esta es nuestra materia prima para conocer, ¿no? Para saber cuál es o cómo responder a nuestra pregunta de investigación, ¿no? Se dan cuenta que hay mucha información respecto al tema de violencia, ¿no? A ver, se los voy describiendo muy fácilmente. Aquí hay variables y hay preguntas. Bueno, hay preguntas que se han hecho en esta encuesta, ¿no? Durante este año estás o estuviste inscrito en algún curso de educación, ¿no? ¿Por qué no te inscribiste? Si vamos más abajo, ¿trabajas, no trabajas? ¿Hace cuánto tiempo que no trabajas? Vamos a irnos a ver dónde están las preguntas de violencia. Acá, durante los últimos 12 meses, ¿tuviste alguno de los siguientes problemas? Dice, ¿no? Estás expuesto a uno de los siguientes elementos en el lugar donde realizas tus trabajos. Y bueno, ¿no? Por el trabajo que realizas, ¿cómo te pagan? ¿No? Uno podría decir, bueno, quisiera saber cómo les pagan a las personas por el trabajo que realizan, ¿no? Y ahí dice, en dinero y en especies, solo en especies, o no me pagan, por ejemplo, ¿no? Yo ya podría entrar a indagar la información, ¿no? Entender qué hay. Puedo ver la base de datos en toda su dimensión, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la información recolectada. Se ha recolectado la información de 10.000 personas, 212 variables. 10.000 personas, 212 variables. Y podemos ver acá cómo han respondido esas 10.000 personas, ¿no? Las filas son las personas, las 10.000 personas. Y las columnas son las variables, lo que les han preguntado. Esta persona es de Chuquisaca, del área urbana, es hombre. Al parecer tiene 13 años. Ha nacido el 20 de diciembre del 2002. Si asiste a la escuela, está en secundaria, ¿no? Y así puede ir recolectando toda esa información, ¿no? Entender esta base de datos, entender cómo funciona, es este quinto paso, ¿no? Es este quinto paso de la depuración, procesamiento y arreglo. Nuestro sexto paso debería ser el análisis, ¿no? El análisis. El análisis que está principalmente vinculado a responder, ¿no? Responder la pregunta, responder el problema, responder al problema planteado, o a la pregunta de investigación, ¿no? Cualquiera de los dos. Responder al problema planteado o a la pregunta de investigación. Ya es entrar, generar gráficos, cuadros, ejecutar los modelos que uno ha visto que se podían hacer y empezar a tratar de encontrar una respuesta. No siempre es posible encontrar una respuesta, ¿no? Y no siempre vamos a responder la pregunta de la manera que esperamos, por eso hacemos un estudio, digamos. Podemos rechazar la idea o podemos aceptarla, ¿no? Finalmente una pregunta de investigación puede verse igual a veces como una hipótesis que tiene el investigador finalmente, ¿no? Y podríamos terminar con las conclusiones y recomendaciones, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? ¿Cuáles son los hallazgos, ¿no? Básicamente esta parte está vinculada a mencionar los hallazgos, ¿no? Hallazgos del estudio y plantear, ¿no? Y plantear preguntas nuevas, ¿no? Y el ciclo continúa, ¿no? Hay nuevas preguntas y nuevamente entramos en este proceso de investigación, ¿no? Perdón. Ya. Conclusiones y recomendaciones, hallazgos del estudio y plantear preguntas nuevas, ¿no? Esa es nuestra última parte del estudio. Conclusiones y recomendaciones. Eso cierra y empezamos otra vez, ¿no? A nuevas preguntas, nuevos planteamientos y el ciclo de la investigación estadística. En general, esto se adapta a cualquier estudio, ¿no?
En nuestro caso, la diferencia es que estamos necesariamente trabajando con información y la metodología debiera ser una metodología estadística, ¿no? Preguntas, comentarios hasta esta parte. Bien. Ya, a ver. Sí, alguien. Elba, adelante. El licenciado depuración, ¿podría explicarlo? Ya. Esto de depuración en realidad es cuando nosotros recolectamos la encuesta, ¿no? Cuando nosotros recolectamos la encuesta, posiblemente no haya llegado de todo limpia a veces la información, ¿no? La depuración a veces, muchas veces se da con las encuestas que nosotros mismos hemos dado, ¿no? Un ejemplo podría ser, en mi encuesta yo les he preguntado la edad, ¿no? Les pregunto ahora la edad y por alguna razón alguien marca una edad de 120 años, digamos, ¿no? O en el mismo curso de ahora alguien marca una edad de 7 años, ¿no? Por un tema de dolor de dedo o por algunas otras cosas. Yo en ese punto tengo, yo en ese punto tengo que, de alguna manera, tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con esos casos, no? Depurar, ahí podría decir, bueno, voy a eliminar toda la información de este informante, ¿no? O voy a considerar como valor perdido el dato de su edad, ¿no? Pero voy a todavía conservar su información, ¿no? Ahí hay muchos criterios para esta parte de la depuración, ¿no? Pero es tratar de garantizar que la información que ya hemos recolectado sea de calidad, ¿no? Y generar los procesos y protocolos para que eso suceda. El INE, por ejemplo, ahí lo que hace es tratar de tener diferentes controles, digamos, ¿no? No deberían haber personas de 5 años o de 7 años estudiando un doctorado, digamos, ¿no? Ese es un tema de consistencia. Si eso ha existido, probablemente se deba a un error de los encuestadores, se deba a un error de transcripción, ¿no? Pueden haber muchas explicaciones, pero esos errores pueden llegar a suceder. La idea es tratar de generar un proceso de depuración para garantizar la calidad de la información previa al análisis, ¿no? Porque si en el análisis trabajamos con una base de datos sucia, ¿no? Con esos problemas, el análisis también va a estar sucio, ¿no? Entonces el proceso de depuración se encarga de limpiar la información para que esté de la forma correcta, ¿no? Y eso es algo que siempre tiene que estar presente, ¿no? Ya sea en formularios muy simples, ¿no? Hasta cosas un poco más complejas. Eso es de lo que se trata este proceso de depuración. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra consulta? Ya. Entonces, estos son nuestros 7 pasos en estas. Sí, sí, adelante. Eh, Quisiera saber cómo se puede identificar la categoría de la variable. La categoría. A ver, un ejemplo más o menos para entender bien la pregunta. Me refería a que cómo se puede identificar las categorías sobre las variables. Ya. A ver, cuando veamos el tema 2 de estadística descriptiva, vamos justamente a llegar un poco al punto que dice su compañera, ¿no? Es, lo que por el momento sabemos es que hay un universo con ciertos elementos de interés, ¿no? Estas U's. Y estas U's tienen variables asociadas a ellas. Estas variables, ¿no? Edad, sexo, años de educación, ocupado y todo lo demás, son características de estos elementos. Ahora, la naturaleza de estas variables abren diferentes opciones para eh, procesarlas estadísticamente, ¿no? La edad, por ejemplo, es una variable numérica, ¿no? Es un número, ¿no? 20, 30, 40, ¿no? Años.
Como es un número, es susceptible a que yo le pueda hacer ciertas operaciones matemáticas, ¿no? Yo las puedo sumar, las puedo dividir, le puedo restar, puedo hacer varias cosas, es un número. Otras variables como el sexo, no es una variable numérica, es una variable cualitativa porque explica una cualidad, o es hombre o es mujer. Además, estas cualidades pueden tener un orden o no. En este caso, la variable sexo es una variable cualitativa que no tiene un orden. Tanto el hombre, tanto la categoría hombre como la categoría mujer están en la misma condición. No hay una categoría mejor a otra, por ejemplo, ¿no? Ahora, ahí, ¿qué podría hacer con esto? Podría sacar tal vez el porcentaje de hombres en una población o el porcentaje de mujeres en una población, ¿no? Y ahí hay otras medidas estadísticas que se pueden utilizar cuando la variable tiene estas características, ¿no? Y la categorización de esto depende de las variables que estemos tomando en cuenta, ¿no? Otra variable como esta, años de educación, que puede ser la acumulación de los años de educación, no sé, hasta la primaria se acumulan 6 años de educación, hasta la secundaria 12, hasta la universidad 17 años. Pero a la vez podemos categorizarlas como eh, esta persona no tiene educación, tiene la primaria incompleta, o la primaria completa, o la secundaria completa, o tiene estudios superiores, digamos, ¿no? Podemos empezar a generar esos cortes. La generación de esos cortes están estrictamente relacionados al uso que yo le voy a dar en la investigación de forma posterior, ¿no? Eh, eso principalmente, no sé si ahí va un poco la pregunta, pero de todas formas vamos a entrar a todas estas características de las variables en nuestro segundo tema, que son estadísticas descriptivas, ¿no? Ahí Grace, adelante. Licenciada, una consulta. En la recolección de evidencias o datos, en las fuentes primarias siempre van a ser nuestros datos. O sea, en cualquier ejercicio que se vaya a dar, tienen que ser nuestros datos propios y en los secundarios siempre se tendría que sacar de una fuente o base de datos. Sí, o sea, en general es como, yo voy a hacer un estudio, necesito la información, la pregunta es de dónde consigo la información, ¿no? Tal vez una buena práctica sería primero ver si esa información ya ha sido recolectada y esas son las fuentes secundarias, ¿no? En este caso, hemos visto que para el tema de violencia hay una base de datos del 2016. Yo podría decir como autor, esa información es muy pasada, ¿no? Ya son 5 años al 2016, no me sirve. Necesito nueva información. Si no hay, voy a la recolección propia y yo recolecto la información planteando un nuevo estudio con encuestas y todo lo demás. La recolección primaria de información siempre es cara, ¿no? Es cara porque tengo que movilizar gente, tengo que generar recursos para hacer esto. Pero a veces es necesaria, ¿no? ¿Qué tal si mi estudio es demasiado focalizado, ¿no? Quiero saber el estado de violencia hacia la mujer en el barrio de Cotacota. La encuesta del INE, de las fuentes secundarias, no me va a ayudar, porque no debe llegar hasta ese barrio tal vez, no hay información, y si llega es muy poca, ¿no? Yo debería plantear hacer una recolección de información en el barrio de Cotacota, ¿no? Entonces, este punto es identificar si la información que yo estoy buscando realmente existe, ¿no? Si existe en una fuente secundaria, la puedo usar. Y si existe, pero no me sirve mucho lo de acá, igual la puedo empezar a recolectar, ¿no? Está orientado a eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo recolectar esta información? ¿Qué alternativas existen? Las vamos a ir viendo igual más adelante, ¿no? Hay diferentes formas de recolectar. Uno podría ser hacer una encuesta representativa, ¿no? Para entender a todo el barrio. Si es un poquito complicado y cara, yo podría hacer un estudio de observación. Un estudio de observación no necesariamente necesita ser probabilístico y aleatorio, sino que puede ser a veces muy vinculado a las limitaciones que pueda tener mi estudio. Puedo irme a una plaza y hacer un sondeo y empezar a preguntar. Tal vez no es estadísticamente muy robusto, pero igual es información, digamos, ¿no? Y ahí eso lo vamos a ir tocando igual, yo creo que en la clase del día jueves, pero hay sus alternativas, ¿no? Ya,
Adelante, Ariana. Sí, buen día, licenciado. Al momento de plantear las preguntas nuevas, ¿hay un límite que se ha de respetar o es ilimitado? En realidad es ilimitado, ¿no? Pero ahí, mientras más preguntas, más difícil de contestar, ¿no? Normalmente lo que se recomienda es siempre tener una sola pregunta de investigación y tenerla bien planteada, ¿no? En general, en cualquier estudio puede haber muchas preguntas y eso genera igual que los métodos, la metodología se multiplique, la revisión de literatura se multiplique, la recolección de evidencia se multiplique, ¿no? Pero sí, o sea, no hay una regla, ¿no? Finalmente es un proceso de investigación que se da, ¿no? Eh, eso, ¿no? A ver, nos escribía su compañera Majo que dice, en el análisis van las gráficas estadísticas o la respuesta a las preguntas. En general es todo, ¿no? O sea, en el análisis, si nosotros esto lo ponemos en un documento, ¿no? En un documento y lo escribimos, el análisis es el punto en el que ustedes tienen que convencer y tienen que mostrar toda la evidencia que sustente lo que en lo que van a concluir, ¿no? Si es necesario incluir muchos datos, muchas tablas y gráficos que refuercen su idea, y después ya responde la pregunta, está bien, digamos, ¿no? Es un espacio justamente para mostrar todo eso, ¿no? Hay autores que ponen en el análisis una tabla y dicen, con esto concluimos el estudio, y en anexos ponen 100 páginas de puros cuadros y que refuerzan su análisis, digamos, ¿no? No hay una regla estricta en todo esto, pero sí son pasos recomendados porque tienen esa secuencia, ¿no? Las nuevas preguntas tienen que ser relacionadas al tema que investigamos anteriormente. O sea, necesariamente, en realidad pueden ser muy amplias, ¿no? En este punto 7 podemos haber descubierto cosas que ni siquiera habíamos tenido en mente, ¿no? Y nosotros, en el lugar que trabajamos, hicimos un estudio de trata y tráfico de las personas y aparecieron muchas cosas interesantes, por ejemplo, ¿no? Encontramos en ese análisis, por ejemplo, que existen, por ejemplo, existen páginas web de promoción, digamos, eh, bueno, no, en realidad existen páginas web que uno podría vincular anuncios de empleo en páginas de web o en anuncios de Facebook o de ofertas laborales en el periódico colgadas en la web, vinculadas a trata y tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que una pregunta nueva es, bueno, pues, ¿cuánto de la información que se da en estos portales de empleo están vinculados a trata y tráfico, ¿no? Es una pregunta que no habíamos visto y la hemos sugerido para que sea una pregunta que alguien la pueda responder, algún investigador más adelante vea que es relevante y la pueda responder, ¿no? Ahí es mirar lo que no hemos podido cubrir y generar hacia adelante todo esto, ¿no? Ya, Mariel Zenaida, adelante. ¿Sí? Creo que no. Ya. Ya sí, bueno, estos son los siete pasos. Les voy a, les voy a pedir que ustedes puedan pensar, ¿no? Como una actividad más que como una tarea, como una actividad para la siguiente clase. Y así podemos empezar con esto, ¿no? Como una actividad 1. Les voy a pedir que planteen, ¿no? Planteen o realizar, ¿no? Realizar los puntos 1 y 2, ¿no? Los puntos 1 y 2 simplemente. Los puntos 1 y 2 para la siguiente clase, Quisiera que ustedes piensen en alguna pregunta que les interesa, vean cómo otros autores han respondido a esa pregunta y principalmente con un enfoque de datos, ¿no? Con un enfoque de datos, de estadística, ¿no? Porque igual, o sea, hay otras metodologías que no necesariamente vienen con información, pero no quisiera que nos concentremos en metodologías vinculadas a datos, evidencia, a estadística, ¿no? Como una actividad, cosa de que la siguiente clase empecemos con estas preguntas y bueno, tengamos al menos unos 3 a 5 ejemplos
de eso, ¿no? Ustedes me digan, yo quisiera responder esta pregunta y he encontrado que en estos lugares lo hacen de esta forma, ¿no? Igual esto nos debería ayudar un poco a guiar lo que va a ser su trabajo de su proyecto, ¿no? En el proyecto yo básicamente les pido esto, ¿no? Les pido que escriban un documento que tengan estos pasos, ¿no? Que tengan todos estos pasos, como una primera aproximación a un documento de investigación. En nuestro objetivo vamos a seguramente plantearnos críticamente en lo descriptivo, porque es lo que vamos a aprender, ¿no? Lo basado en una relación, ojalá lleguemos al final del año a ver algunos temas de esto, ¿no? Depende de nuestro avance en realidad, ¿no? Y eso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta para ir cerrando acá la sesión de hoy. Hemos avanzado estas 7 líneas, pero eran muy importantes. Profe, disculpe, ¿esto va a ser el inicio de nuestro proyecto de investigación o es una tarea aparte del proyecto? No, esta es una actividad sin evaluación, es simplemente para generar la motivación para la siguiente clase, ¿no? Quisiera que lo revisen, me comenten, en la siguiente clase lo puedan ver. Ahora, su proyecto de investigación, o sea, que es parte de la materia, está vinculada a hacer algo muy similar, así que podrían aprovechar para ir pensando en qué tema van a hacer y qué hay para discutirlo en la siguiente clase, ¿no? Ya, súper. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Sí, licenciado, buenos días. Adelante. Quería consultarle acerca de las grabaciones que usted está haciendo de las clases. Dijo que lo iba a subir a YouTube. ¿Con qué nombre lo buscamos, el canal, para ir Cierto. revisando nuevamente Ya, estas dos clases que hemos pasado y las posteriores, licenciado? Gracias. ya. Gracias por recordarme. No les había mandado. Les voy a compartir. Ahora sí. Les comparto. Les comparto el enlace con la información de la materia. Ya. Les acabo de pasar al canal un enlace que les va a llevar a esta paginita, ¿no? Estadística social y aplicada, ¿no? Aquí está, hay algo de información, está la planificación. Si quieren acá pueden ver, voy a hacer clic ahí. Se va a abrir un PDF que tiene la planificación por clase de todo lo que vamos a ir viendo en el año, ¿no? En la gestión. Acá está la evaluación, el proyecto de investigación, las características, los temas, ¿no? Lo que habíamos visto en la primera sesión, aquí está, lo pueden revisar. Los apuntes de la materia, acá se hacen clic, se va a empezar a cargar lo que yo estoy escribiendo aquí, ¿no? Lo que yo estoy escribiendo acá va a empezar a aparecer justamente en ese apuntes de la materia, ¿no? Llamamos introducción a la estadística y la importancia, lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿ya? Y lo que hemos visto hoy lo voy a colgar en un cacho más y eso va a estar también apareciendo ahí. Y si nos vamos más abajo, en esa hojita que les he pasado, están las fechas importantes de los exámenes y todo lo demás. Tal vez se cambie en base a los comunicados que saque la casera, pero por el momento son esas. Y aquí están, ¿no? Las sesiones de avance en YouTube. Hay un enlace a la lista de producción, las actividades que hemos tenido, ¿no? La invitación al Classroom, la presentación de la materia, el feriado. Y bueno, los videos están desde la anterior clase, ¿no? Desde el 18 de febrero. La clase de hoy, 23, la voy a subir más tarde. Normalmente los viernes actualizo todo esto, de las materias que tenga, así que sí o sí los viernes va a estar subido todo, ¿no? Pero si puedo hacerlo, lo voy a hacer antes, ¿no? Acá pueden ir viendo los enlaces, ¿no? Esto está vinculado al canal de YouTube y ahí pueden ir revisando las grabaciones. Eso. Entonces, no sé si hay más consultas antes ya para ir cerrando. Dicen buenos días. De 3 a 5 dijo, planteamientos. No. De 3 a 5 estudiantes vamos a discutir la siguiente clase, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vayan buscando y quisiera tener 3 a 5 ejemplos, ¿no? 3 estudiantes que me comenten sus preguntas y sus planteamientos, ¿no? Ya está bien. Gracias. Ya, súper. Entonces, terminamos acá y nos vemos el día jueves. Chao.
Hasta luego, licenciado. Listo. Gracias, Listo. licenciado. Hasta luego, Hasta luego. licenciado. Hasta luego.